tardes, bienvenidos a Los Siete Locos. Y hoy empezamos el programa, les cuento. Yo hace unos años leí una novela. Hay libros que uno recibe y que se lleva sorpresas extraordinarias. A mí me impactó muchísimo cuando leí República Luminosa de Andrés Barba, un escritor joven. Esto hace unos años, o sea, era bastante joven en ese momento, sigue siéndolo. Español, yo no lo conocía. Y es uno de los libros de los últimos años, sinceramente, que más me ha interesado, ¿no? Escrito en castellano. Digo, qué ganas de conocerlo, de ver quién es, de leer otros libros. Y ahora salió un nuevo libro de Andrés Barba, que acá lo tengo también, Vida de Guastavino y Guastavino, y me entero que Andrés Barba está en la Argentina. Está viviendo en la Argentina desde hace un año, pues está casado con una argentina, una misionera, entonces viven en Misiones. A raíz de la salida del nuevo libro, bueno, lo localizamos y vamos a charlar con él. Es muy interesante, yo les recomiendo de verdad a este escritor. Vamos a empezar el programa con él. Y una sorpresa que estuviera acá. Se ha venido a vivir acá, tiene un chico chiquito y están viviendo acá. Y para mí una alegría tenerlo, como está en Misiones, obviamente hacemos la nota por Zoom. Lo presentamos y charlamos con él. Andrés Barba nació en Madrid, España, en 1975. Novelista, ensayista, traductor y guionista. Es autor, entre otros títulos, de Ha dejado de llover, En presencia de un payaso y República Luminosa. Vida de Guastavino y Guastavino es su último libro publicado. Bueno, acá lo tengo, Vida de Guastavino y Guastavino. Y ahí lo tenemos a Andrés Barba. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, gracias. Gracias por acogerme. Pero me alegro mucho de que estés con nosotros. Realmente yo soy una fan de República Luminosa, el libro que leí hace unos años, así fue como te conocí, así que estoy muy contenta de tenerte en el programa con tu nuevo libro. Pero además me sorprendió mucho saber que estás viviendo en la Argentina. Yo pensé que habías venido por unos días, pero estás viviendo en Misiones. En este momento estás en Posadas, Misiones, ¿es así? Así es. Estaba ya en los planes familiares, pero ya acabó siendo, la pandemia lo hizo inaplazable y aquí estamos, Y aquí viviendo está. en Argentina. Pues tu mujer es argentina, Es misionera, sí. es de Misiones. Y están ahí con tu chiquito Sí, de sí. 3 años viviendo en Misiones. Bueno, Así bienvenido, es. realmente bienvenido. Ojalá te quedes mucho tiempo. Por supuesto que este año que estamos todos encerrados no tuve oportunidad de conocerte, pero espero poder conocerte personalmente, Andrés. Bueno, quiero empezar hablando de Guastavino. Personaje que uno toma el libro, yo no sabía ni quién era, me enteré leyendo el libro. Contame cómo se te ocurrió, por qué elegiste este personaje y un poquito hablar del personaje también, que es bastante peculiar. Bueno, a ver, Rafael Guastavino es un arquitecto español de finales del siglo XIX que migra a los Estados Unidos, a Nueva York en concreto, en 1880 y patenta un sistema de construcción medieval Mm. para hacer bóvedas tabicadas, básicamente, ¿no? Es una especie de mezcla entre oportunista, arquitecto picaresco, si quieres así, llamarlo así, pero al mismo tiempo gran visionario y es una historia absolutamente delirante, no solo sobre digamos, el sueño americano, ¿no? Por decir una cursilería, sino por algo más interesante que es la construcción de una identidad, tanto en términos individuales como en términos colectivos, ¿no? Porque vos decís Porque la que ciudad a la que llega en ese... mm, él aporta de alguna Sí, manera como para constituir la identidad de Nueva York, tanto como eso. Trabajó en algunos edificios emblemáticos de Nueva York, ¿no? Tengo la lista por sí, acá, sin pero duda. realmente, Yo creo que hay una cosa como que quizá no es fácil de mesurar hoy, pero el Nueva York al que él llega en 1880 es una ciudad, primero no es el Nueva York que conocemos nosotros, está absolutamente en construcción, ni siquiera hay un puente de Brooklyn, es una ciudad de 2 millones de habitantes y sí. sobre todo es un país sin identidad arquitectónica. Y yo creo que eso es lo más
interesante de todo, ¿no? Es Porque un país que todavía no se ha construido como identidad. Y en ese sentido, Guastavino sí hace un papel importante. vamos a decir que edificios emblemáticos como el Chrysler o Rockefeller Center son posteriores a Guastavino. Muy posteriores, Claro, sí. muy Sí, sí, muy posteriores. posteriores, Era muy otra posteriores. cosa. Era otra cosa en Nueva York. Y él Claro, eh, participa en la construcción y de todas maneras, por ejemplo, en Ellis Island, que es donde está el Hotel de Inmigrantes. Es un edificio bastante así emblemático, es. digamos, de alguna manera. La Central Station. Yo porque lo vi en tu libro, la Catedral de Saint John the Divine, que está ahí cerca de la Universidad de Columbia. Bueno, ahí se utiliza el método que es un método medieval que en Europa ya se recontra conocía, pero él lo lleva a Estados Unidos y lo patenta, ¿no? Bueno, hay que decir varias cosas. Primero, es un método muy antiguo, pero sin ningún aparato teórico. No era una técnica de construcción noble, por decir entre comillas, ¿no? Sino una técnica de construcción para edificios muy humildes, para hacer lonjas de mercado. Era una forma de construir bóvedas y Mm, escaleras de fábrica, pero sin aparato teórico. Entonces, básicamente lo que hace Guastavino es muy interesante, digamos, es un poco una de las cualidades naturales del genio, es agarrar una cosa muy vieja y otra cosa muy nueva, combinarlas y hacer algo en lo que nadie había pensado, ¿no? mm, Utiliza técnicas desarrolladas de la revolución industrial aplicadas a un sistema de construcción medieval, de repente se convierten en la base de la arquitectura modernista. Es una persona que hace bóvedas de Gaudí antes de que Gaudí nazca prácticamente, ¿no? sí. Digamos, es una especie como de gran germen. Y yo creo que lo interesante de Guastavino es que ni siquiera es un arquitecto, es un constructor. Por eso es una figura que siempre está en la sombra todo el rato. Mm. ¿Y cómo lo elegiste? ¿Cómo llegaste a escribir sobre él? ¿Por qué te interesó? Había como un renacer del interés por Guastavino que coincidía con los estudios que habían hecho algunos historiadores de la arquitectura en España, Mm, que digamos había como un cierto ruido en el ambiente sobre Guastavino. ajá. Lo que era interesante era desde qué lugar se estaba reivindicando a Guastavino, porque Guastavino podía ser tanto, digamos, se podía reivindicar desde un lugar perfectamente nacionalista, politizado, digámoslo así, en un Ah, momento en el que mi país tiene unos problemas de identidad nacional muy, muy poderosos, como importantes. sabéis aquí en Argentina, Ujú. o se podía reivindicar directamente para definir eso que decía Borges, que toda biografía es una ficción, ¿no? Que es imposible contar la vida de nadie, que Mm, cada vez que contamos la vida de alguien la estamos utilizando para nuestros propios intereses políticos o identitarios, y me seguramente. divertía utilizar a un personaje como Guastavino para poner de manifiesto lo imposible que es escribir la biografía de nadie, digamos, ¿no? Claro, claro. Y burlarnos un poco de nuestras expectativas como lectores y también de mis propias expectativas como escritor a la hora de afrontar un personaje así. ¿Alguna vez habías escrito una biografía o te habías basado en un personaje real o es la primera vez? No es la primera vez. La primera Mm, vez. Porque yo, antes que esta novela, solo había leído República Luminosa, de la que ahora quiero hablar un poquito, pero sé que tenés, no sé, varias, unas cuantas novelas. Contá un poquito tú. Tenés libros infantiles también, vi, ¿no? Sí, sí, también tengo libros infantiles. Básicamente lo que he hecho a lo largo de mi vida ha sido narrativa, Sí, breve o larga, en formato de novelas cortas o novelas relativamente largas como República Luminosa, y sobre sí, todo he hecho mucho ensayo también. también ensayo. Sobre todo dos ensayos, un ensayo sobre pornografía que escribí con Javier Montes y un ensayo sobre los límites del humor, ese tema tan fascinante y Ujú, tan contemporáneo, sí, que ha publicado en la Argentina una editorial que se llama Fiordo, que sí, se cómo llama La no. risa caníbal. La risa caníbal. Sí, Y leí que sí. tenés un libro que se llama Las manos pequeñas. No lo leí. Ujú. Es así, Las manos pequeñas, donde ya Es una, habías es, tomado el tema de la infancia, que es el que tomás después en República Luminosa, ¿no? Así es. Sí, Las manos pequeñas sí está basado más o menos en un episodio, parece verídico,
relatado por la escritora brasileña Clarice Lispector, donde cuenta cómo en un orfanato en Río de Janeiro, en los Sí. años 60, finales de los 50, unas niñas matan a otra y juegan con el cadáver como si fuera una muñeca durante unos días, digamos, ¿no? La tienen Ese en su... episodio como Sí, monstruoso y morboso y horripilante desde sí. la perspectiva de un adulto, me parecía que se podía relatar desde una perspectiva totalmente ingenua de esa violencia, con otra violencia, pero distinta de lo de los adultos, como una historia de amor y fascinación, ¿no? Ujú. Entonces, una de las cosas que más me gusta de la infancia, y también está en República Luminosa, como sabes, es que la infancia permite tratar temas que pensamos que conocemos muy bien desde una aproximación cruzada, diagonal y diferente, ¿no? Y de repente como que se resignifican, ¿no? Se sitúan en un lugar completamente distinto. Preguntas muy elementales como, por ejemplo, qué es la inocencia o a quién debemos proteger, a quién debe proteger la sociedad civil, de quién debemos protegernos, hasta qué punto creamos fantasías y ficciones que son perniciosas para algunos miembros de la sociedad. En fin, todas Ujú. estas cosas tan importantes que determinan nuestra política y nuestra visión del mundo, muchas veces están cruzadas por mitologías, digamos, ¿no? Sí. Y la infancia es probablemente una de las mitologías más poderosas de nuestro tiempo. En parte porque hemos perdido ese paraíso, digamos, tras la muerte oficial, por decirlo así, de Dios, hemos perdido el paraíso prometido y necesitamos creer que por lo menos hay un paraíso en la tierra en el que ya hemos estado, que es la infancia, Mm. y resignificamos ese paraíso desde nuestra perspectiva de adultos, pero también porque hay un gran consenso alrededor de que el niño es lo que hay que proteger, ¿no? El niño, Mm. digamos, la infancia, ¿no? La Es lo que hay que infancia. proteger. El caso de República Luminosa, que es un libro eh, inquieta muchísimo, por lo menos a mí me resultó inquietante, misterioso, además de muy interesante y atrapante. Me gusta muchísimo esta novela. Pero lo tomaste, por lo que yo leí, te inspiraste en algunos casos reales, ¿o no? Una película polaca, por ejemplo, un documental polaco y Bueno, algún... sí, sí, sin duda. Hay un documental que me impactó muchísimo de unos documentalistas polacos que se llama Los niños de la estación de Leningradsky. Es un documental sobre una comunidad infantil rusa de niños bueno, digamos, de niños junkies, ¿no? De niños drogadictos interpretados como niños criminales por la sociedad rusa en la que están, digamos, ¿no? Entonces ves como todo, es un documental muy interesante porque ves todos los estratos, Mm, ves cómo es la sociedad civil que criminaliza a esos niños y los convierte, digamos, en adultos, está deseando convertirse en adultos para dejar caer sobre ellos todo el peso de la ley mm, y de la justicia. Y por otro lado, los documentalistas tienen el buen sentido y el buen gusto, habría que añadir, de grabar a esa comunidad infantil en sus propios términos, dentro de su comunidad y sin intervención de los adultos, ¿no? Y ahí te das cuenta de que, bueno, de que siguen siendo niños a pesar de esa vida tan bestialmente dura que tienen y sobre todo que han construido su estructura comunitaria con unos criterios distintos a los que nosotros como adultos la habríamos construido. Y ahí es donde esa utopía, si lo quieres llamar así, infantil tiene un sentido, ¿no? Si mm, hubiera una asociación infantil sin ninguna intervención de los adultos, ¿cómo sería? ¿No? Porque hay un punto en nuestra relación con los niños que se manifiesta en el miedo que tenemos a lo que hacen los niños cuando se quedan solos, ¿no? mm, En ese miedo, que es un miedo interventor, hay, por un lado, un lado paternalista, porque queremos protegerlos, pero también hay un lado temeroso. No queremos, tenemos miedo de lo que son capaces de hacer, ¿no? No lo podemos gestionar del todo bien, ¿no? Entonces, en esa mezcla entre dos lugares tan inquietantes es donde se inserta el libro de República Luminosa. Y yo sé que también tuviste influencia de Conrad, que estuviste traduciendo a Conrad, y eso también marcó ciertas cosas en esta novela, ¿o no?
Sí, sí, bueno, era una novela que yo había intentado escribir varias veces sin conseguirlo. Y es muy Hay temas, complejo. digamos, que nos persiguen. Mm, Es un tema muy complejo. mm, Yo lo había intentado desde otras formas y no me había funcionado nunca. Hasta que un año, que fue un año doloroso porque tuve que cuidar a mi padre que estaba enfermo y no podía escribir, acepté por encargo una traducción de toda la narrativa breve de Joseph Conrad, ¿no? Entonces, estar un año entero traduciendo a Conrad fue todo un aprendizaje maravilloso, ¿no? Y me di cuenta de que la aproximación que hace Conrad casi siempre en su narrativa podía ser una solución para este libro. mm, Básicamente lo que hace Conrad es poner a un personaje supuestamente civilizado en un contexto supuestamente salvaje, ¿no? claro, Y hacerle interactuar con un salvaje en términos del occidental frente a una situación compleja. Y claro. casi siempre en Conrad la situación se da la vuelta, ¿no? El Es más civilizado se salvaje, claro, comporta como un animal claro. y el salvaje es la esperanza de la Y sí, humanidad, si ¿no? pensamos en el corazón de las tinieblas, por ejemplo, claro, es así. Y un poco esto se Sí, lleva, hay un narrador en el libro que en un momento él va contando la historia como algo que sucedió hace muchos años y reconoce su propia barbarie en algunos momentos, en la actuación que él tuvo, ¿no es cierto? Con respecto a este chico que atrapan, claro. etcétera. Hay, Hay una parte muy importante, yo creo, tanto de la ficción y de la crónica como de la historia en general y del Mm, periodismo, no sé si estarás de acuerdo con eso, que hay un gran empobrecimiento de la grisura. Exponemos los términos, las historias y las novelas en términos de buenos y malos, sí, ¿no? sí. Es como si no pudiéramos soportar, digamos, que los buenos, entre comillas, eh, Mm, estén manchados de nada, ¿no? En la ujú, vida real todos estamos, lo sabemos, muy manchados de cosas, ¿no? Y lo interesante es precisamente que tenemos que convivir con nuestra mugre, dialogar con ella y sobreponernos a ella. Y ese diálogo, esa dialéctica, forma parte, digamos, de nuestra entereza y de nuestra dignidad también, ¿no? O sea, una exactamente. persona digna moralmente no es una persona que no se ha ensuciado nunca, sino que ha dialogado con su suciedad y la ha convertido en otra cosa, digámoslo así, ¿no? Exacto. En República Luminosa todo el mundo está sucio, digamos, como en la vida real, y en algún punto, y me parecía que era muy importante que el narrador, que es precisamente una voz supuestamente neutral, Mm, llegar a un punto de la narración donde no pudiera esconder su propia participación, digamos, ¿no? ujú. Eso es muy importante. No solo le da una enorme credibilidad a la narración, sino que hace que nos la podamos tomar en serio. Yo actualmente hay muchos libros que no me puedo tomar en serio sencillamente por ese motivo, porque no puedo relacionarme con personajes que no se manchan, digamos, ¿no? Te puedo asegurar que esta novela es para tomársela muy en serio, ¿eh? ¿Dónde transcurre? En un pueblo imaginario, ¿no es cierto? En un lugar totalmente imaginario que uno podría decir de América Latina o, no sé, de Asia, por ahí. Sí, podría ser muchos lugares. Es la selva, Digamos, está todo el tiempo podría esta idea de la identificarse selva. incluso sí, con este paisaje de Misiones podría Claro, sí, identificarse sí, también. claro. Podría ser muchos paisajes como dices, de América Latina, de Venezuela, de Colombia, de México. Sí. Sin duda es un paisaje semitropical, digamos, con esas comunidades infantiles marginales. Yo creo que muchas grandes capitales latinoamericanas tienen ese problema de la delincuencia infantil, ¿no? Por supuesto. Eh, Aunque en este caso hay que decir, República Luminosa no se trata exactamente de una comunidad de delincuentes infantiles, sino más bien del diálogo que establece una sociedad con unos niños a los que ha criminalizado, que es una aproximación un poco Bueno, pero los diferente, ¿no? niños, no nos Pero sí, olvidemos, también, toman un supermercado, matan a un par de personas en el supermercado, ¿no es cierto? sin duda, pero no sabemos si están jugando o si hay una verdadera intención violenta, ¿no? Exacto. Para que un acto sea totalmente punible, esto los que hemos tenido una educación católica lo sabemos bien, tiene que haber perfecto conocimiento y perfecto consentimiento. Esto los abogados y los jueces lo saben bien, ¿no?
para que sean actos verdaderamente punibles los actos Sí. criminales que cometen esos niños, tienen que ser perfectamente y plenamente conscientes. Eso no sabemos si Bueno, ocurre en en esa realidad. Por ambigüedad, ejemplo, todos los se sectores... mueve la novela todo el tiempo, en esa ambigüedad que acabas de marcar. Exacto. Y ahí se corren los Si tú te límites del fijas, todos bien, los del mal. sectores ultraconservadores de la sociedad, cuando tratan de hablar de la criminalidad infantil, lo primero que intentan hacer es bajar la edad penal, ¿no? Es Para una decir, bueno, estos chicos son eterna plenamente discusión, conscientes de sí. lo que hacen, ¿no? Ujú, exactamente. Me tengo que ir al corte. Me alegro mucho de haberte conocido, de verdad. Recomiendo de todo corazón todos los libros de Andrés Barba. No los leí, pero los que leí los recomiendo. Vida de Guastavino y Guastavino, República Luminosa. Y bueno, ahora vivís acá con nosotros, así que espero que cuando salgamos un poquito más de la pandemia nos podamos conocer. Gracias, Andrés, y Sin duda. felicitaciones de todo corazón. Gracias a vosotros. Hasta Un pronto. placer. Bueno, enseguida volvemos. Primer corte.